Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en ¿por qué Hoyoverse saca tantos carries de 4 estrellas olvidables? Qué extraño, y creo que ya todos sabéis que Carries Impact, la mitad de personajes son carries, la mitad de personajes son 4 estrellas, de hecho actualmente más de la mitad todavía, por suerte. Pero sobre todo en este banner ha llegado Setos, durante Fontaine ha llegado también Freminet. Anteriormente ya conocemos una lista interminable de carries de 4 estrellas que si la nombro se me puede ir medio vídeo, así que lo iremos charlando a lo largo del vídeo. Pero sobre todo esto tiene un motivo. Algunos motivos los habéis deducido ya y los conocéis de antes, pero muchos otros motivos ni siquiera se os hubiesen pasado por la cabeza y es una curiosidad increíble que os voy a contar en este vídeo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejadme en los comentarios por qué creéis que sacan tantos carries de 4 estrellas que al final no sirven para nada y solo son relleno en los personajes en toda la cantidad de personajes de Genshin. Y vamos con ¿por qué hay tantos 4 estrellas olvidables? Pues bien, entrando un poco en lo sencillo y en los motivos más obvios y deducibles, tenemos cosas bastante obvias, valga la redundancia, que básicamente es un poco el hecho de rellenar un poco más la cantidad de personajes para poder tener una pool bastante amplia. También hay otro motivo muy sencillo que todos diréis, bueno, porque el diseño al final Hoyoverse sí que tiene muy bonitos diseños de los personajes y esto puede hacer que mucha gente se enamore del diseño y aunque los personajes sean peores o mejores, pues siempre va a haber una pequeña comunidad de jugadores que pues quieran llevar a Freminet al cielo o a Setos que acaba de salir al cielo o a personajes antiguos también pues los quieran llevar al cielo, ¿no? Y ponerles un pedestal y construirlos de la mejor manera posible, sacarles un buen potencial. Pero aquí viene el buen desarrollo. Esto, amigos, va mucho más allá. Aquí viene la parte que os suele gustar de los vídeos, donde hay muchas cosas que son externas solo al videojuego y os hace reflexionar. El motivo número uno es, por un lado, el análisis y sobre todo el aumento de valor. Es decir, si lo explico con manzanas y a modo de Razor, seguro que muchos y muchas vais a entenderlo mejor. Básicamente, si nos siguen metiendo personajes extra de relleno para que tengamos muchos más 4 estrellas, por un lado, este motivo se subdivide en dos, como decía. Por un lado, aumentan de valor los personajes 4 estrellas más poderosos, tanto si son carries como si son soportes, ejemplos Gaming por un lado y los jinetes del apocalipsis por otro, Bennett, Xiangling, Xingqiu, Fischl, ya sabéis. Y al meter más personajes que se pueden considerar relleno, hace que en los banners la posibilidad de que salgan los personajes que sí merecen la pena se empiece a reducir, principalmente en el permanente. Es decir, las personas, como muchos que estáis viendo este vídeo y sois antiguos, o como yo, que tengo muchos 4 estrellas ya con todas las constelaciones, a diferencia, en resumen, los que hemos jugado desde el principio, a diferencia de una persona que arranque una cuenta nueva hoy, a la altura de estar viendo este vídeo, las posibilidades que tenemos o las probabilidades de conseguir ciertos 4 estrellas con full constelaciones son totalmente distintas. Porque en su momento, cuando había un 20% de los 4 estrellas que hay ahora, cuando tirábamos al banner permanente o a cualquier otro banner que sabéis cómo funciona y cada 10 deseos mínimo te aseguran un 4 estrellas y también hay un 50-50 de que salga o uno del propio banner de los 3 que hay, estaréis viendo una imagen para señalarlos, como ahora por ejemplo en el banner de Clorinde pues están Bennett, Zoma y Setos, ¿no? Pero también puedes perder ese 50-50 y que salga o un arma u otro personaje 4 estrellas. Y es interesante ver cómo hay gente que en este mismo banner pues ha sacado una Sara que le hacía falta para la C6, ha sacado un KB, nada, mentira, KB ha desaparecido del juego y no lo quieren sacar. No, la realidad es que el raid de KB no está tocado, ¿vale? El raid de KB puede salir en cualquier momento, pero no sé por qué, ni sale los banners, ni sale perdiendo 50-50. O, pues eso, al contrario de un Bennett, un Zoma o un Setos, para que tengáis el ejemplo, pues os puede salir cualquier otro 4 estrellas. Pues puede salir un Gorou, una Faruzan, una Sara, un lo que sea, cualquier 4 estrellas. Pues el primer motivo es este, es matemática y economía puras. Básicamente, el empezar a meterte relleno, como he explicado antes, hace que aumente el valor de los 4 estrellas que sí son poderosos y aparte el motivo que va relacionado con todo esto también hace
que puedan organizar a nivel de marketing mucho mejor los futuros banners. Porque antes, cuando había menos 4 estrellas y tardaban mucho en volver, sí o sí tenían que ponerte en un banner, por ejemplo, en la 2. Lo que sea, que todavía hay muy poquitos 4 estrellas, tenían que ponerte en un banner 3 personajes que cuadrasen con el personaje y que además llevasen mucho tiempo sin venir. Así que al final, por A o por B, sí que te terminaban poniendo 3-4 estrellas que a medio y largo plazo ibas a conseguir C6 y te podrían llegar a servir. A día de hoy te pueden poner solo un 4 estrellas poderoso y 2 4 estrellas pochísimos que no quiere nadie, y el ejemplo es el maldito banner de Clorinde que va con Bennett, que todo el mundo quiere a Bennett, sobre todo cuentas nuevas, pero sin embargo Setos y Zoma a día de hoy es... Y veremos a ver con Emily los equipos de quemadura y todo lo demás si mejora. A día de hoy es inferior a Cookie en todos los aspectos y es un rol súper similar. Y luego Setos es un 4 estrellas descartable y olvidable. Nadie en el futuro va a querer, a menos que un 4 estrellas carry sea un Gaming, que es Jesucristo y es un 5 estrellas, va a querer llevar al cielo, a pesar de que hay muchas mini comunidades que sí lo hacen. Pero de manera global en la comunidad de Genshin nadie va a querer tirar al banner por Setos, a lo mejor por coleccionismo, más no por tenerlo C6. Y esto va a cambiar la mecánica de marketing de los banners. Ese es el primer motivo. Y ahora vamos con el motivo fuerte, porque como siempre hago en los vídeos, me guardo lo mejor para el final. El segundo motivo es los datos, el Big Data, el análisis y las IAs. ¿Cómo que las IAs? Resumen, he comentado en otros vídeos y todas las empresas a día de hoy funcionan así, analizando datos, de hecho incluso poniendo estos datos en IAs y que las IAs te vuelquen resultados precisos a lo que necesites, a lo que le des como input, como pregunta o como resultado de algo que necesitas, como decía. Y los personajes, sobre todo los carries, que es el producto principal de Carries Impact, funcionan así. Es decir, a más personajes de un mismo rol o de un mismo elemento o de un mismo arma se puedan sacar con sus variables, sus multiplicadores, sus estadísticas, más datos puede tener otra vez Hoyoverse para luego darnos productos más pulidos, productos mucho más refinados. Y esto es el ejemplo, es decir, antes de sacar a Eula ya existía un Razor y datos de escalados físicos de otros usuarios de Mandoble o de otros usuarios que se pudieran jugar físicos como Fischl o Keqing concretamente, que tenían mini variantes físicas y se usaban y ellos tenían esos datos. Todos los personajes que salen sirven para recabar datos y mejorar más aún el siguiente producto. Y el ejemplo claro de esto es Arlequino y toda la cantidad de carries Pyro que ha habido en Genshin Impact. Arlequino es el mejor carry Pyro del juego. Arlequino no solo es que haga mucho daño, que también, sino que tiene un montón de mecánicas, facilidades, algunas pequeñas dificultades para jugarse, dependencias, sinergias, que no es que hayan acertado en la mayoría y sea el mejor carry Pyro del juego y el segundo mejor carry del juego después de Neuvillette. No han acertado por arte de magia, han acertado porque no han dejado de recopilar datos de todos los carries Pyro anteriores, tanto de 4 estrellas como de 5 estrellas, para ajustar todo lo bueno y malo de cada carry que han podido tener como datos obtenidos de tiempo de juego, maneras de jugar, equipos en los que se han jugado, multiplicadores de daño, porque un personaje durante cuánto tiempo alguien decide tirar por este personaje, cuando alguien tiene un personaje en su cuenta y decide dejar de usar este personaje, y así un largo etcétera de variables que ellos pueden tener porque estamos continuamente conectados al servidor. Y los carries 4 estrellas son también parte de esto. Con los carries 4 estrellas testean cosas. Clorinde ha salido limitada y se nota que han trabajado mucho para que no supere a Raiden, pero es que además con Setos se nota que han querido hacer una especie de intermedio entre Sino y Clorinde para que tengamos más datos y más análisis de esto, y quizá en Natlan salga un verdadero carry a la altura de Neuvillette de Electro, que a lo mejor supera a Raiden o no, lo veremos. Así que básicamente el motivo principal por el cual sacan esta cantidad de carries 4 estrellas y todos olvidables, principalmente, aparte como he dicho de todo lo obvio que he comentado al principio, son estos dos datos. Estos 2 puntos, perdón. Aumentar el valor, ya que a más factores, más aleatoriedad de cada personaje de los que sí son fuertes de 4 estrellas, y tomar datos
para refinar los personajes en el futuro muchísimo más para que tengáis un mejor producto y, como he dicho, el ejemplo perfecto es Arlequino. Así que poquito más. Si no sabíais esto, compartir el vídeo con alguien, dejar un buen comentario para el algoritmo y dejarme en los comentarios qué siguiente idea de vídeo os gustaría, ya que siempre me agradecéis la originalidad en los vídeos y que es súper complicado de dónde saco esta clase de reflexiones estrafalarias y que os encanta que cada cosa siempre tiene un porqué y que son ideas bonitas y originales y divertidas en los vídeos. Y poquito más, dejar un buen like, una buena utilidad en el suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy Miñimis y chaito.